Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a analizar la función f de x igual a x por e elevado a 1 partido por x. Vamos a calcular máximos, mínimos, puntos de inflexión, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento y finalmente dibujaremos la función de manera aproximada. Lo primero en la función siempre es calcular el dominio de f de x, que en este caso es el conjunto de los números reales menos el 0. X no nos da problemas, la exponencial en sí mismo tampoco nos da problemas. El problema lo tenemos en el exponente, que tenemos una fracción y el denominador tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 0. Por eso nuestro dominio es el conjunto de los reales menos el 0. A continuación, lo que vamos a estudiar son 3 puntos. Vamos a estudiar más infinito, siempre en todas las funciones deberíamos estudiar, menos infinito, que también si está dentro del dominio también lo tenemos que estudiar, y en nuestro caso tenemos que estudiar también x igual a 0, porque hemos visto que es el único punto que no está dentro del dominio. Así que vamos a empezar con x cuando tiende a infinito. Vamos a ver si tenemos asíntotas o bien horizontales o bien oblicuas. Para las asíntotas horizontales vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Va a ser el límite cuando x tiende a infinito de x por e elevado a 1 partido por x. Y aquí x tiende a 0, tiende a infinito, x tiende a infinito, y 1 partido por x tiende a 0, con lo cual e elevado a 0 es 1 por x infinito. Esto tiende aproximadamente a infinito por e elevado a 0, que es infinito por 1, que es infinito. ¿Vale? Por lo tanto, este límite es infinito. Así que no hay asíntota horizontal. ¿Vale? Si nos hubiera salido un número finito, tendríamos asíntota horizontal. Como nos sale infinito, tenemos que ver si tenemos asíntota oblicua. Sabemos que la asíntota oblicua es de la forma y igual a m1 por x más n1. Lo que queremos es ver si nuestra función, cuando tiende a infinito, se comporta de manera aproximada como una recta de este estilo. Pues tenemos que calcular m1 y n1. m1 es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, es decir, el límite cuando x tiende a infinito de x por e elevado a 1 partido por x dividido para x. Podemos simplificar la x y la x. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de e elevado a 1 partido por x, y cuando x tiende a infinito esto es 0. Y la exponencial de e elevado a 0, pues hemos visto que es 1. Así que este límite es 1. Por lo tanto, puede ser que sí que tengamos asíntota oblicua. Vamos a calcular n1. n1 va a ser el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m1 por x, donde lo que tenemos que hacer es este valor m1 e introducirlo en este límite. Así que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de x por elevado a 1 partido por x menos 1 por x, donde hemos sustituido este 1, lo hemos llevado aquí abajo. Y esto es igual al límite cuando x tiende a infinito, sacando factor común x, por elevado a 1 partido por x menos 1. Y aquí, ¿qué nos ocurre? Que lo que tenemos es esto tiende a infinito, e elevado a 1 partido por x tiende a 1, menos 1, esto tiende a 0. Tenemos una indeterminación del tipo infinito por 0. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner límite
cuando x tiende a infinito, de e elevado a 1 partido por x menos 1, el menos 1 está al nivel de la e, no está en el exponente, e elevado a 1 partido por x menos 1 dividido, pasamos la x al denominador, a 1 partido por x. Y ahora lo que tenemos es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Y como tenemos un 0 partido por 0, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Vamos un poquito más para aquí. Y tenemos, por lo tanto, que esto es igual al límite, cuando x tiende a infinito, la derivada del numerador es e elevado a 1 partido por x por la derivada del exponente, menos 1 partido por x al cuadrado, dividido por la derivada del denominador, que es menos 1 partido por x al cuadrado. Ahora el menos 1 partido por x al cuadrado lo simplificamos y esto nos queda el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a 1 partido por x, y esto es e elevado a 0, es decir, el 1. Por lo tanto, si tenemos asíntota oblicua y es igual a x más 1. ¿Vale? Ya tenemos nuestra asíntota oblicua. Hemos estudiado x tendiendo a infinito. Vamos a estudiar ahora x tendiendo a menos infinito. ¿Vale? Para que estemos más o menos a la misma altura. El punto 2.2 sería x tendiendo a menos infinito. Primero, vamos a calcular directamente el límite, a ver si tenemos alguna asíntota horizontal. X tendiendo a menos infinito de x por elevado a menos, ¿no?, a 1 partido por x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Menos infinito, y aquí tenemos 1 partido por menos infinito. Esto es 0, con lo cual esta exponencial e elevado a 0, esto es un 1. Esto aproximadamente, entonces es menos infinito por 1, el límite es menos infinito. Por lo tanto, no hay asíntota horizontal. Puede ser que haya oblicua. La asíntota oblicua, en este caso, ¿vale?, esto es lo que nos preguntamos, si hay oblicua, que sería igual a m2 por x más n2. ¿Vale? El m1 y el n1 lo hemos utilizado para x tendiendo a más infinito. m2 será el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x partido por x. Es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x por elevado a 1 partido por x dividido para x. Puedo simplificar y ahora tengo e elevado a 1 partido por menos infinito, esto es un 0, por lo tanto e elevado a 0, este límite es 1. Puede ser que sí que haya asíntota oblicua. Pues vamos a calcular n2. n2, que es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos m2 por x, donde ya hemos calculado m2, que nos ha salido que era 1. Es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito de x por elevado a 1 partido por x menos 1 por x, y esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x, sacando factor común, e elevado a 1 partido por x menos 1. Nos vuelve a pasar lo mismo que antes. E elevado a 0, porque cuando x tiende a infinito, 1 partido por x tiende a 0, e elevado a 0 es 1, 1 menos 1, 0, multiplicado por infinito. Tendríamos un menos infinito multiplicado por un 0. Así que utilizamos lo mismo que antes, pasamos la x abajo al denominador dividiendo. Esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito
de e elevado a 1 partido por x menos 1 dividido por 1 partido por x, que lo que hemos hecho ha sido pasar la x dividiendo. Y ahora aquí aplicamos L'Hopital. Derivamos, porque esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito, el cociente de las derivadas. La derivada del numerador es e elevado a 1 partido por x por menos 1 partido por x al cuadrado, y la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. De tal manera que yo puedo simplificar. Esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a 1 partido por x. 1 partido por 0, perdón, 1 partido por infinito es e elevado, tendríamos aquí e elevado a 0, así que el límite es 1. Así que efectivamente también tenemos asíntota o oblicua, y es la misma asíntota. Y igual a x más 1. La misma asíntota cuando tiende a x igual a infinito y x igual a menos infinito. Hemos estudiado el punto más infinito, el menos infinito, nos falta estudiar el punto x igual a 0, que recordemos que es porque es el único punto que está fuera del dominio de la función. Pues estudiamos este punto, el 2.3. X tendiendo a 0. Tenemos que calcular los dos límites laterales, el límite 0 más y el límite 0 menos. Empecemos por el 0 más, nos da igual. Límite cuando x tiende a 0 más de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 más de x por e elevado a 1 partido por x. X vale 0, 1 partido por 0 es infinito, con lo cual yo aquí tengo un infinito, ¿vale? Tengo un 0 por infinito, tengo una indeterminación. Lo que voy a hacer, ¿vale? Lo que voy a hacer en este caso es hacer un cambio de variable. Y donde tengo x voy a poner 1 partido por y. Y por lo tanto y será igual a 1 partido por x, ¿vale? Este es el cambio de variable que voy a hacer aquí. El límite cuando y tiende a, cuando x tiende a 0 más, como tengo 1 dividido por 0, y tiende a infinito. Donde yo tengo 1 partido por x, donde yo tengo x, tengo que poner 1 partido por y. Y donde pone e elevado a 1 partido por x, voy a poner e elevado a y, ¿vale? He hecho este cambio de variable. Ahora tengo una indeterminación del tipo infinito dividido entre infinito. ¿Y qué es lo que hago? Aplico L'Hopital. Y esto es igual al límite cuando y tiende a infinito. La derivada del numerador es e elevado a y, la derivada del denominador es un 1. Así que cuando y tiende a infinito, este límite es más infinito. Tengo, como tiende a infinito, tengo asíntota vertical en 0 más, ¿vale? Porque el límite por 0 más tiende a más infinito. Y me falta calcular el límite cuando x tiende a 0 menos. Límite cuando x tiende a 0 menos. A 0 menos de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de x por e elevado a 1 partido por x. Aquí lo que yo tengo es un 0. Y cuando x tiende a 0 menos, aquí tengo en el exponente, tengo un menos infinito. ¿Vale? Tengo un menos infinito. Así que esto es aproximadamente, esto va a ir con 0 multiplicado por 0. ¿Vale? Porque e elevado a menos infinito es 0. Y el límite, por tanto, me va a salir 0. Pues ya he estudiado los 3 puntos de interés. Ahora que ya los tengo, ¿vale? Voy a dibujar más o menos la información que tengo. Voy a mover un poquito más abajo.
y para visualizar todo lo que tenemos hasta el momento. Esto sería nuestro eje X, esto sería nuestro eje Y, el punto de interés es el 0. Vamos a dibujar la asíntota. Y lo que me dice mi función, ¿vale?, es algo así. Desde el 0 más tendemos a más infinito. Desde cuando tendemos a infinito, la asíntota nos dice que vamos por aquí a más infinito. En el 0, por aquí nos dice que tendemos a más infinito. Y luego tenemos aquí el valor 0 que nos dice la función que vamos hacia el 0, ¿vale? Tendemos hacia 0. Pero no sabemos nada más, ¿vale? Solamente tenemos las aproximaciones a más infinito, a menos infinito, al 0 más y al 0 menos. Aquí parece que va a haber un mínimo, aquí no sabemos si habrá un máximo local. Vale, tenemos que estudiar ahora lo que es la primera y la segunda derivada. Tenemos el 2.3. Vamos aquí, vamos a poner aquí el punto 3. Primera derivada. La derivada, recordemos que f de x, para no perderlo de vista, f de x es igual a x por elevado a 1 partido por x. La primera derivada es igual a elevado a 1 partido por x por elevado a 1 partido por x. Espera, que me sale un poquito. Elevado a 1 partido por x por x menos 1 dividido entre x, ¿vale? No hacemos el paso a paso para el cálculo de la derivada, que sería objeto de otro vídeo ya más específico de derivadas. Como vamos al análisis de la función, con esto intentamos ganar un poquito de tiempo. La primera derivada, ¿dónde está definida? En R menos el 0. ¿Vale? El 0 es el único problema que vamos a tener. Aquí tenemos un 0, el x en un denominador, por lo tanto x tiene que ser distinto de 0. Aquí tenemos a x en el denominador, por lo tanto tiene que ser distinto de 0. Y más importante todavía, el dominio de la función era r menos el 0. Por lo tanto, si el 0 no está en el dominio de la función, no puede estar en el dominio de la derivada. ¿Vale? Definida en r menos el 0. Y luego, ¿dónde f' de x es igual a 0? Entonces, he elevado a 1 partido por x menos 1 dividido para x igual a 0. He elevado a 1 partido por x no puede ser 0. Esta x está en el numerador y en principio en el denominador y tampoco puede hacer que la función valga 0. El único caso donde vale 0 es cuando x menos 1 sea igual a 0, es decir, en x igual a 1. Es el único máximo o mínimo que puede haber, ¿vale?, dado por la derivada. Luego, crecimiento y decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Pues vamos a ver el signo de la primera derivada, dónde es positivo y dónde es negativo. Lo que hacemos es dibujamos el eje x y dibujamos los puntos donde la primera derivada puede cambiar de signo. Hemos dicho que la exponencial nunca va a ser negativa, siempre va a ser positiva. Entonces los cambios de signo pueden ser o bien por el x menos 1 o bien por el x. Así que voy a dibujar los puntos 0 y 1. Voy a dibujar, aquí voy a poner x menos 1
y voy a poner aquí x. Si x es menor que 0, x menos 1 es negativo. Y x también es negativo. Entre 0 y 1, x menos 1 sigue siendo negativo. Sin embargo, x entre 0 y 1 ya es positivo. Y para x mayores que 1, x menos 1 es positivo y x es también positivo. De tal manera que f' de x, que es el cociente de x menos 1 entre x multiplicado por la exponencial, pero que no cambia, eso no afecta al signo, lo que tenemos es que f' de x es negativo dividido entre negativo, aquí va a ser positivo, negativo entre positivo va a ser negativo y positivo entre positivo va a ser positivo. El 0, en x igual a 0, la derivada no está definida y para para x igual a 1, la primera derivada nos ha salido que es 0 precisamente y la función f de 1, ¿vale? Y f de 1 que es igual a, tenemos la función 1 por elevado a 1 partido por 1, es decir, el número e. ¿Vale? Esto parece que va a ser, la derivada cambia de signo, f de x, al ser la primera derivada positiva, f de x es creciente, entre 0 y 1 la primera derivada es decreciente y de 1 hasta infinito la primera derivada es positiva, así que la función es creciente. Y aquí lo que parece que vamos a tener es, por tanto, un mínimo. ¿Vale? Un mínimo. Y aquí no está definida. ¿Vale? Ya habíamos visto aquí, esto es creciente, que nuestra función iba desde menos infinito a 0. Aquí hemos visto antes que en el 0 pasábamos de menos infinito hasta algo que decrecía y desde aquí íbamos creciendo de nuevo hasta infinito, ¿vale? Y esto es todo, va de acuerdo con lo que habíamos visto antes. Y vamos a ver ahora, por último, la segunda derivada. Sería el punto, podemos llamar aquí punto número 4. Segunda derivada. La segunda derivada, f segunda de x, no la vamos a calcular también paso a paso, sería objeto de otro vídeo diferente. Aquí vamos al análisis de la función, es e elevado a 1 partido por x dividido por x al cubo. Una función pues bastante sencilla. Vamos a dibujar el eje x. Y vamos a dibujar los puntos más relevantes. Tenemos el punto, el 0, sobre todo el 0. ¿Por qué el 0? E elevado a 1 partido por x siempre es positivo y lo que hace que la segunda derivada cambie de signo es el denominador, el x al cubo. Para x menor que, tendríamos x al cubo. Aquí tendríamos la segunda derivada de x. Para x menores que 0, x al cubo va a salir negativo. Para x mayores que 0, x al cubo es positivo. Esto nos dice dos cosas. Por un lado, entre menos infinito hasta el 0. Bueno, también se me olvida. ¿Dónde está definida f segunda de x? Está definida en r menos el 0. Porque es el único punto, ¿vale?, que me hace 0 el denominador. Y sobre todo, y más importante, el 0 no estaba en el dominio de la función, con lo cual no puede estar dentro del dominio de la segunda derivada. La función, aquí, para valores negativos, la función es negativa, con lo cual es cóncava, y para valores de x desde el 0 hasta infinito, la función es convexa. Y como aquí la segunda derivada es positiva, esto nos confirma lo que habíamos visto aquí, que f de 1 es un mínimo. ¿Por qué? Porque f' de 1 era igual a 0 y f segunda de 1 es
mayor que 0, ¿vale? Y por lo tanto, ¿vale?, es un mínimo. Así que aquí es cóncava, aquí es convexa. Y con esto ya podemos hacer un dibujo completo, ¿vale?, de nuestra función. Vamos a dibujar el eje X. Vamos a dibujar el eje Y. Vamos a dibujar la asíntota oblicua, ¿vale?, que en realidad era una única asíntota. Y lo que tenemos es que para x igual a 1, teníamos en el valor e, lo que tenemos es un mínimo, nuestra función aquí tiende a infinito, aquí tiende a infinito, y luego desde menos infinito venimos aquí y llegamos hasta el 0, ¿vale? Y vamos aquí a menos infinito por la misma asíntota, más infinito, más infinito. F de 1 es un mínimo local, ¿vale? Es un mínimo local porque en estos puntos, ¿vale?, en estos puntos la función tiene valores menores, ¿vale? F1 es un mínimo local, tenemos una asíntota oblicua y es igual a x más 1, tenemos asíntota vertical, en x es igual a 0, importante, en x igual a 0 no es un máximo local, ¿vale?, porque nuestro dominio va de menos infinito hasta el 0, por lo tanto no llegamos a 0, ¿vale? Parece que nos estamos acercando y sí que en el 0 tendremos un supremo, ¿vale?, un supremo local en este de la función, ¿vale?, cuando nos acerquemos a 0, pero como no es cerrado, ¿vale?, no es cerrado el intervalo en 0, entonces no vamos a tener un máximo local, ¿vale?, no tenemos un máximo local. Y es cóncava, cóncava si x es menor que 0, es convexa si x es mayor que 0, crece desde menos infinito hasta el 0 y luego desde el 0 hasta, desde el menos infinito hasta el 0 y luego desde el 1 hasta el infinito, unión con el 1 hasta el infinito, y decrece desde el 0 hasta el 1. Y con esto, si no me dejo nada, habríamos terminado, ¿vale? Es un problema un poquito largo, pero sí que hemos ido paso a paso y realizado todo el análisis completo. Muchísimas gracias.